especial a todos los amigos y hermanos que nos alcanzan a ver por estos medios. También quiero saludar a nuestro presbítero, a nuestro pastor Isaías y a todos los pastores de la zona 70 que nos están viendo. También les saludamos en el amor de Cristo. También está con nosotros en esta mañana nuestro pastor David, que también nos va a saludar. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios les continúe bendiciendo en esta preciosa mañana, toda la audiencia, todos los televidentes que tienen a bien tener en cuenta este programa para sus vidas. Les saludamos. Saludo de una manera especial a todos los hermanos, amigos, pastores que tienen la oportunidad de ver este programa. Saludo a mi familia, a mi esposa, a mi hijo que también está ahí pendiente del programa, a la congregación allí del barrio El Progreso, Cerro Pico, ahí en Atalaya. Ahí estamos sirviendo al Señor. Y les saludo a todos los vecinos allí que también están pendientes del programa allí del barrio. Les saludo y le invitamos para que nos acompañe allí a la iglesia. Allí estamos dispuestos para traer a su vida palabra de bendición, edificación para su hogar y para su familia. Vamos a dar inicio en esta mañana con una lectura de la palabra del Señor, y vamos a dar inicio al tema que hemos traído con nuestros hermanos aquí en el estudio, el hermano Ángelo y nuestro hermano Alex. Vamos a darle desarrollo al tema, pero vamos a tener una base bíblica ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. Si usted tiene un ejemplar de la Biblia y quiere leerlo con nosotros, un Nuevo Testamento, lo puede hacer. Es bueno también corroborar la palabra, la Biblia, y qué bueno que si usted tiene a bien y tiene la manera de tener una Biblia ahí, pues lo lea con nosotros. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. La palabra del Señor dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. En una palabra de oración vamos a presentar nuestras vidas. También vamos a presentar este tema que vamos a compartir en esta mañana. Padre Celestial, en esta preciosa mañana te damos muchas gracias por esta oportunidad y este privilegio que nos das aquí, Señor, de poder compartir tu palabra. Presentamos a cada televidente que tiene la oportunidad, que tiene el deseo de escuchar y de aprender de tu palabra. Edifica nuestras vidas, edifícalos a ellos, habla conforme a la necesidad. Tal vez habrán problemas grandes allí en el hogar, pues esta palabra traiga un refrigerio, traiga fortaleza a sus vidas. Presentamos, Señor, este propósito, este momento, Dios mío, bendícenos y edifícanos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bendito es el nombre del Señor. Bien, en esta mañana queremos dar esta palabra y queremos colocarle como título el hombre espiritual y el hombre natural o terrenal. Hemos leído este precioso pasaje que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Hay una pregunta que yo sé que las personas se están haciendo continuamente cuando ve a una persona asistir a una iglesia, viéndola anteriormente diferente, actuando de manera negativa, de una manera adversa, peligrosa, haciendo maldad o pecado. Y cuando de pronto la ve cambiada, la ve nuevamente haciendo lo correcto o trayendo
bendición a su hogar, trayendo bendición a la sociedad. La pregunta de muchas personas, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le hicieron? Hay muchas personas que empiezan a hacer mofa o a reírse de las cosas de Dios. Inclusive dicen que en la iglesia cristiana allá le lavan el cerebro, que le hacen un poconón de cosas, pero la Biblia identifica a través de estos versículos es que hay un hombre natural y un hombre espiritual. El hombre natural es aquella persona que no entiende, no comprende las cosas espirituales, no comprende la palabra de Dios, no comprende los consejos que trae la palabra, que trae el mensaje. Cuando la persona natural se le habla de Dios, está siempre tomando de una manera diferente el consejo, siempre está pensando, de pronto es que lo van a robar, que se van a aprovechar de él. Y aquí en los versículos que hemos leído, del versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, no las puede percibir, no las puede entender, no las puede comprender, las cosas espirituales de Dios. O sea que me está hablando la Biblia que hay un hombre natural, un hombre que vive naturalmente, vive de una manera terrenal, pero también la Biblia nos habla de un hombre espiritual. Habla de los hombres espirituales, y aquellos hombres espirituales, dice la Biblia, que puede comprender, puede discernir las cosas espirituales. Y en la Biblia hay muchos ejemplos que nos habla de pasajes bíblicos. En uno de esos ejemplos podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, cuando en una ocasión le hablaba a los judíos, cuando le decían, bueno, ¿usted qué señal nos da? Y él dijo, en 3 días, si usted destruye este templo en 3 días, yo lo voy a volver a reconstruir. Ellos se burlaron, hicieron mofa de las palabras del Señor y dijeron, más de 40 años estuvieron construyendo este templo y ahora usted en tres días piensa volver a reconstruirlo. Entonces el Señor en ese momento no les estaba hablando del templo físico por lo tal, sino le estaba hablando del cuerpo de él, que tenía que morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Entonces es muy claro que muchas personas no entienden la palabra de Dios y inclusive leen la Biblia y muchos dicen, pero yo no entiendo qué significa esto, qué significa esto. Quisiera entender, pero porque vive en una mente terrenal, porque vive en un pensamiento natural, en un pensamiento no espiritual. Y por eso es que muchas personas le cuesta venir a Cristo, le cuesta conocer la revelación divina, la palabra que es revelada a los que son espirituales. Hermano David también me puede compartir algo sobre esto antes de entrar al tema en sí, que son las características del hombre natural y las características del hombre espiritual. Amén, hermano. Pues en verdad es muy importante eso que el hermano compartía, de que hay veces la gente no entiende. Es casi que un problema permanente en las personas, porque a veces comprender el propósito de Dios tiene que haber el anhelo de cambiar, y a veces nos cuesta trabajo cambiar. Y algunas de las características del hombre terrenal, vamos a mirar algunas. Por ejemplo, está ahí en San Juan capítulo 4 verso 9. El Señor establece una conversación con una mujer, la Biblia la llama la mujer samaritana, ahí en el Evangelio de San Juan. Y ahí hay unas características. En el verso 9
cuando el Señor empieza a hablar con ella, pero el verso 9 me llama la atención en esta parte de las características del hombre terrenal. Más adelante veremos las características del hombre espiritual. Es que ella empieza a hablar con él y entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, ella tenía una visión terrenal y siempre tenía en cuenta los problemas, las diferencias étnicas que habían entre estas dos naciones o estas dos regiones. Y ella, aunque tenía al Señor al frente, que le estaba hablando, que le estaba motivando, que le estaba diciendo que Él era el agua viva, ella no entendía, sino estableció sus diferencias. Y pienso que es la situación de muchas personas hoy en día. Primero establecen sus diferencias. No, es que yo soy así, mi papá y mi mamá me criaron así y yo me muero así, y no abren su corazón. Y esta mujer aquí en esta conversación, primero ella da sus argumentos y ella empieza a decir: pero es que yo no converso con judíos, yo soy samaritana, y cómo usted, siendo judío, viene aquí a pedirme agua si nosotros somos enemigos prácticamente. Entonces ella primero estableció, demostró lo que había en su corazón, que era el odio hacia el otro pueblo, las limitaciones humanas, las tradiciones y aún los sentimientos humanos. Primero los estableció, primero los puso antes que escuchar. Y pienso que es el problema de muchos. Primero pone todos los estigmas cuando a la gente se le comparte la palabra y le dice que hay que cambiar, que hay que tener un nuevo nacimiento, que hay que tener una vida nueva, que aquellas cosas se pueden dejar. Entonces la persona pone todo tipo de obstáculos porque le parece imposible, igual que esta mujer samaritana. Primero le puso todos los obstáculos: es que yo no puedo conversar con usted, usted y yo somos enemigos. Alabado el nombre del Señor. Entonces eso hace que la persona se bloquee para que entre esa parte espiritual a la vida de la persona. Hermano Ángelo también tiene allí que compartirnos también en esta tema que estamos hablando de las características del hombre terrenal. Amén. Encontramos en esas características precisamente que esta mujer se basa mucho en lo que ella conoce como en su vida natural, porque ella desde el comienzo de la conversación, su visión siempre fue en lo terrenal, siempre fue mirando que si el Señor traía un cántaro, que si ella, por ejemplo en el caso de lo que tocaba el pastor, de que él era judío y ella era samaritana, siempre estuvo desde toda la conversación que va iniciando con el Señor, mirando bases naturales, tomando argumentos naturales, rudimientos, como diría el apóstol, que se van formando en la persona y a través de los cuales ella evaluaba las circunstancias por las cuales tenía que pasar y no estaba permitiendo que la parte espiritual entrara en ella y seguía en esa parte terrenal que ella durante su vida pues había vivido así, estaba acostumbrada así, como dijo nuestro pastor, dicen: yo siempre he sido así, y quieren terminar su vida de esa manera sin dar la oportunidad a la parte espiritual, que es la más importante. Así es. Pero mire que la persona juzga y analiza según su condición. Amén. Esta mujer, si miramos más adelante, encontramos que la condición de ella no era de una mujer consagrada, una mujer que tuviera comunión con Dios, aunque tenía conocimiento que había de venir el Cristo, tenía conocimiento de las cosas del Señor, pero ella está juzgando según su naturaleza, según su condición, y por eso vemos que cuando el Señor le pide de beber agua y ella saca sus prejuicios, y el Señor le dice: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él le daría agua viva. O
O sea, el Señor empieza un diálogo muy hermoso con ella y entre ese diálogo el Señor empieza a hablarle de las cosas espirituales. Y es ¿Sí? que le dice precisamente si conocieras el don. Si conociera, o Dándole a sea entender que no lo conoces. No lo conoce. Exacto. Exactamente. Mire por eso le estoy diciendo por la eso era la condición, actitud. la condición de ella. Vemos que más adelante el Señor le revela, le hace mostrar su pecado. Porque ella no puede entender lo que el Señor le está hablando y el Señor le dice si conociera, primeramente porque ella estaba en una condición de pecado. Entonces podemos mirar que el hombre natural, como primer punto, es un hombre pecador. Amén. Constantemente. Todos podemos fallar, pero la Biblia habla de los que constantemente están pecando, de los que están esclavizados en el pecado. Y esta mujer la encontramos en esa condición. Es más, cuando el Señor le dice, llama a tu marido, ella dice, no tengo. No tengo, o sea, como ella dijo, no, aquí hay una oportunidad, porque ella sí tenía marido en ese entonces, ella sí tenía marido, porque el Señor luego le dice, bien has dicho, porque 5 ha tenido y el que ahorita tiene tampoco es tuyo. O sea, ella en sí le estaba abriendo una puerta otra vez para seguir pecando. ¿Sí ve? Porque dijo, como que le echó el ojo al Señor, dijo, esta es como la oportunidad para seguir en la misma condición. ¿Sí ve? Por eso es que el hombre natural, cuando a una persona se le habla en la condición, de la condición como está, que acepte a Cristo, que mire su condición, pero la persona si está con el deseo de seguir pecando, esa palabra le entra por una oreja, entra y le sale por la otra. O sea, no puede entender la condición, puede el mismo Señor presentársele en el caso como de la mujer samaritana. ¿Sí o no, hermano Ángel? Ahí Amén. el Señor estaba ahí, hablándole, y ella ni siquiera lo había comprendido. Porque su pensamiento, como dice nuestro hermano Alex, estaba como una mujer natural, y ella simplemente, su estado de pecado no la deja avanzar más hacia adelante. Y de hecho la palabra cuando habla de que hay una barrera entre Dios y el hombre y que hay ceguera es precisamente eso, de que el hombre natural, gracias o por causa de ese pecado, no puede ver las cosas espirituales como lo puede hacer el hombre espiritual. Entonces, seguimos con nuestro hermano David en este precioso tema. Y mire que ahí más adelante el segundo punto para el hombre, de las características del hombre terrenal, es que es un alma vacía y sedienta, porque el versículo 13, en lo que llevamos allí en la secuencia, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, el agua que tenía la mujer samaritana para darla allí del pozo, porque ella tenía con qué sacar, volverá a tener sed. Y el verso 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, le estaba revelando lo que significaba el evangelio, el aceptar a Cristo en su vida. Y ella aún, hablando con el Señor, lo que el hermano Alex compartía ahorita, o sea, aún el mismo Señor hablando con ella, no entendía, su mente estaba cegada porque estaba en una posición terrenal. Y aún la mujer le contesta, el verso 15, hermano Ángelo, puede leerlo ahí, mire, hermano. El verso 15 dice, y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. O sea, ella solamente pensaba en el agua física, no miraba la parte espiritual que era donde Dios quería tocar su vida. Por eso cuando el hermano ahorita compartía, el hermano Alex, que el Señor le dice su condición en su vida personal, cuando le dice que 5 maridos has tenido y al que ahora tiene no es el tuyo, esa mujer ahí entendió que había un hombre que le estaba diciendo la verdad. Y una de las cosas a la que nosotros tenemos que aceptar es que la verdad de nuestra vida tiene que salir revelada, ¿para qué? Para que seamos conscientes de los errores, y muchos de nuestros fracasos es porque tenemos una vida desordenada, apartada de Dios, alejada, y en este momento el Señor Jesucristo se la empieza a mostrar a esta mujer a través de esa vida desordenada. Entonces esta mujer entendió que su vida estaba vacía y sedienta. Es el segundo punto.
Claro, ella ahí entiende cuando el Señor trata con ella y le muestra esa verdad, entonces entiende que ya el agua de la que le estaba hablando no era un agua física, entiende que el asunto ya era un cambio y una transformación en su vida para poder ver las cosas espirituales. Ella lo entiende después de que Dios le muestra la verdad, así como la palabra está constantemente a la mano de todos los amigos, para que usted también a través de la palabra pueda ver la verdad de su situación, su circunstancia, y de esa manera también usted pueda reaccionar como reaccionó aquella mujer para entender las cosas espirituales. Así es. Y mire que esta mujer empieza a percibir las cosas espirituales, empieza a percibir y a decir, este hombre como que No es normal, un profeta, esta diferente. persona es diferente, esta es alguien especial, empieza a discernir quién es el que está al frente de ella, y cuando empieza a discernir es cuando el Señor le enfrenta, la confronta con su condición, con su pecado, le hace reconocer que es pecadora, y inmediatamente esta muchacha, esta mujer, dice que deja el cántaro y se va a buscar, Anunciar a las personas. anunciar a los hombres de lo que una persona había tratado con ella. Mire, eso fue tan impactante que, y fue tan impactante que esta mujer pensaba en sí, esto yo no puedo seguir, no puedo seguir con esta condición. A mí me llama la atención que desde el principio de la historia ella no quería soltar el cántaro. El cántaro lo podríamos en este momento ver como la parte terrenal. Ella lo tenía ahí y el Señor le decía que le diera agua y ella decía, no, este cántaro es mío. Y es mío, y si usted no tiene, pues no mirará cómo saca, porque pero cuando llega el momento en que Dios trata con ella, le revela la verdad, ya ella ya se olvida del cántaro. ¿Qué cántaro? Nada. No piensa. Ahora mire las palabras que ella usa en el versículo 29. Dice, vení y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y uno puede notar ahí, hermano Ángelo, que ella está hablando de un término pasado. ¿Sí ve? O sea, ella no está diciendo lo que estoy haciendo. No, o sea, como está diciendo, yo hasta aquí finalizo todo lo que pasó. Hasta aquí dejo de ser esa mujer pecadora, esa mujer adúltera. Yo no puedo seguir con esta condición. Entonces, si uno ve cómo es cuando una persona empieza de su parte natural, terrenal, a ver las cosas espirituales, es cuando realmente se le confronta a través de la palabra. Esa persona entiende de que es pecadora y ella empieza a discernir y a comprender que le ha fallado a un Dios tan bueno y tan grande. Eso yo creo que fue la experiencia de cada uno de nosotros, porque nosotros muchas veces de pronto nos hablaron de las cosas del Señor, pero cuando comprendimos la condición y que había un Dios tan bueno, tan santo y tan maravilloso que nosotros habíamos ofendido con nuestros actos, con nuestra manera de vivir, pues eso fue lo que nos hizo llegar a los pies de Cristo y rendirnos y comprender que necesitábamos el perdón de Él. Claro, cuando siempre ha habido alguien que le esté predicando la palabra a uno. En mi caso, mi abuela era la que constantemente estaba diciéndome, mira Ángelo, lo que estás haciendo no está bien, ¿qué ha hecho Dios malo hacia usted? Mire, Dios ha hecho muchas cosas buenas, pero uno cuando está en esa mentalidad terrenal, pues no comprende lo que se le está diciendo en el momento, hasta cuando Dios trata, confronta la vida de uno, y ahí sí hay ese cambio que la mujer samaritana tuvo y que representa mucho el cambio que ha sucedido en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, esa es como la experiencia que ella tuvo y la experiencia de muchos de los que hemos conocido la palabra del Señor, de los que hemos sido cambiados, pueden mostrar esa experiencia maravillosa en sus vidas. Ya el tiempo nos está avanzando, son 11:27 ya, y antes de ir a unos mensajes de interés, los invito a comprar en el depósito de materiales Kennedy, ubicado en la Manzana F6, lote 22, en Atalaya, primera etapa. Allí va a encontrar tubería estructural, tubería redonda, cemento, cabillas, herramientas, todo para la construcción y para la ferretería está en depósito de materiales Kennedy. Número de teléfono
578-7133. 578-7133. Vamos a ir a unos mensajes de interés. Ya regresamos aquí en Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Ya volvemos con más de nuestra programación. Cúcuta TV. Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que nos alcanzan a ver por estos medios. Mi nombre es Alexander Villamizar. Estamos trabajando en el barrio Nueva Esperanza, Brisas del Sol y sus alrededores, predicando la palabra de Dios. Para mí también es un gozo invitarlos para que vean el programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, de 11 a 12 p.m. por tu canal Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Dios me les bendiga a todos ustedes. Le doy la bienvenida al segundo segmento de su programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Sean bienvenidos todos ustedes, los que se han ido uniendo a esta transmisión de este canal Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Y en este programa Palabra de Vida, les invito a que nos busquen en Facebook como Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Ahí va a encontrar el perfil que tenemos de Facebook con los diferentes videos que también se están publicando ahí. También en YouTube como Palabra de Vida Zona 70. Ese es el canal de YouTube, Palabra de Vida Zona 70, para que usted pueda ver algunos de los videos que se han estado subiendo y así pueda usted ir recopilando la palabra del Señor, ir mirando, ir alimentándose espiritualmente y también compartiéndole a aquellas personas que usted considere también que están necesitadas de la palabra del Señor. Si desea escribirnos, también puede hacerlo al WhatsApp 312-509-6191. 312-509-6191 es la línea por la cual usted puede comunicarse con este programa, por el Facebook también, por el canal de YouTube, cualquiera de esos tres medios o esas redes sociales puede usted comunicarse con nosotros aquí en el set y aun cuando no estemos en vivo también puede comunicarse con nosotros por medio de esas líneas. Continuamos aquí en este precioso tema del hombre natural y el hombre espiritual. Ya hablamos del natural, ahora vamos a entrar al hombre espiritual con nuestro hermano David en esta preciosa mañana. Bueno, este tema vamos a darle ahora continuidad en la parte del hombre espiritual, del que recibe, del que entiende, pero queremos terminar esta parte de la mujer samaritana mirando el versículo 39, el hermano lo tocaba aquí y anteriormente también el 29, porque aquí dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. O sea, es que cuando el hombre natural abre su entendimiento a lo espiritual, reconoce su condición y esta mujer reconoció eso. Entonces, esta mujer hizo un antes y un después, porque aquí dice, todo lo que he hecho, el hermano hablaba de eso, hermano Alex, de que todo lo que había hecho hasta ese momento, no hablaba del futuro, no, de lo que había hecho hasta ese día. Y aquí dice que le dijo toda la verdad, que le dijo todo lo que había en su vida, y eso la hizo confrontar. Entonces, el primer punto en el hombre espiritual es que renuncia al pecado. Se renunció, dijo, esto no va más conmigo, esta vida desordenada, esta vida que está llevándome al fracaso, porque usted imagínese, 5 maridos,
y tenía otro que era el sexto y no era el de ella. Una vida fracasada. ¿Quién puede pensar que puede tener una vida de éxito con una condición de esas? Claro, es que en esa condición ella no estaba espiritualmente bien, y cuando ella comprendió eso, pues entendió que su vida era un fracaso total a través del tiempo que había vivido hasta ese momento, y por eso ella decide cambiar, y por eso el hombre espiritual renuncia al pecado, como dice nuestro hermano David. Y igual que muchos de los que hemos tenido la oportunidad de llegar a los pies del Señor, esta mujer llega a los pies de Cristo, esta mujer se rindió, renunció, dijo hasta aquí nomás, y dejó eso a un lado. Dijo, esto no me sirve de nada, y amén. Y así hace la persona que realmente empieza a percibir, a comprender las cosas del Señor. Dice, hasta aquí dejo el alcohol, hasta aquí dejo esa amante, hasta aquí dejo el vicio, hasta aquí dejo esto que me está hundiendo, que me está matando, que me está arruinando. ¿Sí ve? Y ahí donde empieza a entender y a comprender las maravillosas verdades de la palabra de Dios. Lo que antes no entendía, lo va a empezar a comprender. ¿Por qué? Porque se ve ahora un hombre humillado, un hombre que reconoce. Y ahí es donde usted, amigo, que me está escuchando, o de pronto hermano, que de pronto usted está apartado, usted va a volver, usted va a venir a los pies de Cristo, usted va a comprender la verdad, la palabra, cuando se humilla, cuando reconoce que es una persona que necesita de la ayuda y el perdón de Dios. Claro, cuando la persona abre esa oportunidad, entonces va a poder comprender que Dios, lo que Dios puede hacer. Y también encontramos que renuncia al pecado y se humilla, como lo hizo también Saulo, que después vino siendo el apóstol Pablo. También es una muestra de lo del hombre espiritual. El hombre espiritual se rinde ante las cosas de Dios, ante Dios, da la oportunidad a Dios que obre. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 9, para que nuestro hermano David nos lea ese capítulo, donde el apóstol Pablo, o en ese momento Saulo, se rinde ante las cosas del Señor. Dice así el versículo: él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. O sea, una actitud de rendición completa. O sea, yo no puedo más, yo no resisto más, me rindo. Claro, ya ahí él ya vio que lo que estaba haciendo, porque recordemos, el Señor lo confronta como confrontó a la mujer samaritana con su pecado. En este caso lo confronta a él también con lo que él estaba haciendo mal, que era perseguir la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí es donde el Señor le dice, ¿por qué persigues mi iglesia? Le confronta y le da la oportunidad a Saulo, ahora sí, de empezar a perseguir las cosas espirituales. Mire que él era perseguidor de la iglesia, ¿amén? Y él los tenía por enemigos. Amén. Y él no comprendía. Y cuando tiene esta experiencia, cuando se rinde, luego se acerca a ellos, ya empieza a compartir con ellos, empieza a acercarse, a conocer realmente, y empieza a tener la revelación de Dios. Claro, porque abrió esa oportunidad, entonces ahora su mente ya no piensa de manera terrenal, y ahora sí empieza a ver de manera espiritual que lo que ellos estaban haciendo sí valía la pena, sí era algo por lo cual podía uno rendirse ante eso, buscar más de Dios, y por eso él empieza ahora sí a tener una comunión con ellos, a buscarlos, y estando incluso en Damasco, incluso volviendo a Jerusalén, busca la manera de acercarse a ellos cada vez más. Es una característica de una persona espiritual, amén, que también esté unido, que también esté confraternizado con los hermanos, amén. Por eso es que muchas personas nos dicen, bueno, ¿y usted qué hace tanto metido allá, tanto ahí con los hermanos allá, todos los días prácticamente metido allá? Es que la persona espiritual discierne las cosas espirituales y sabe que lo bueno está allá. Y quiere mantenerse unido ahí. Y quiere mantenerse ahí en el calor espiritual con los hermanos, compartiendo, orando. Bueno, hay tantas cosas que uno se vive en la vida espiritual que uno no las quiere dejar. Por eso uno se enamora tanto, hay un impacto tan maravilloso en la vida del Evangelio,
en la vida con el Señor, que uno ahorita ni porque le dieran los millones del mundo la va a cambiar por eso. Y eso es lo que nos pasa, y mucha gente critica y no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque pues le falta eso, le falta esa experiencia, le falta esa rendición al Señor. Ahí va usted a comprender. Si usted comprende la maravilla del Señor, es porque usted ya se ha rendido al Señor, y luego usted va a entender, va a decir, ay, mire lo que me he perdido, el tiempo que me había perdido yo en las cosas del mundo, y mire, y yo burlándome y riéndome, porque y ahora dice, sí le da la razón a y la ahora persona. sí le da la razón, como dice en primera de Corintios capítulo, dice que las cosas no las puede entender, y que le parecen locura, le parecen locas. Hay mucha gente que dice son locos, se están riendo. ¿Por qué? Porque ellos son naturales, no están percibiendo las cosas, no entienden lo que uno está recibiendo. Hay muchos que dicen, pero ¿usted qué siente? Hoy vaya culto, vaya entregas al Señor, y van a entender lo que uno siente. Sí, eso no se puede explicar, No se puede explicar, así es con algo palabras. personal. Y de hecho cada experiencia, a pesar de que traen cosas similares, cada experiencia es individual. Y cada día son mejores, cada día son mayores. Por eso dice la Biblia que irán de poder en poder, de gloria en gloria. O sea, no es algo rutinario, es algo que cada día uno experimenta una experiencia nueva. Perdón la redundancia, o valga la redundancia, las cosas con el Señor cada día son nuevas, cada mañana. Amén. Esa es también, la manera del hombre espiritual. También continuamos con... Sí, vamos a mirar otra característica, es que el hombre espiritual siente compasión por las demás almas. Alguien dirá, bueno, ¿ustedes por qué se la pasan en la calle, predican en las calles, hacen campañas? ¿Por qué? Porque siente compasión de esas sentimos personas. Esa necesidad de compartir la palabra del Señor. Vamos a dejar al hermano David para que nosotros nos comparta. Bueno, continuamos entonces con nuestro hermano David en esta parte de que el hombre espiritual se compadece de aquellas almas que todavía viven en lo natural. Finalizando la historia de la mujer samaritana, en el verso 42 dice, y decían a la mujer, cuando ya la mujer hizo público su experiencia, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, esta mujer no se quedó callada, pero hermano decía algo muy importante. O sea, nosotros, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué participamos? ¿Por qué estamos constantemente? Porque para nosotros es que hay que ir allá a mirar, a contemplar, a disfrutar, a deleitarnos. El domingo dábamos una enseñanza del deleite de la persona. ¿Cuál es el deleite? Que en el Salmo 34:7 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, si la persona quiere alcanzar muchos propósitos, debe deleitarse en Dios. Y ese es el error de muchas personas. ¿Por qué? Porque se deleitan en otras cosas. Quieren que Dios les dé las peticiones, pero no se deleitan en Dios. O sea, no buscan en Dios la solución, la oportunidad, la fortaleza, y la buscan es cuando tienen la necesidad, sí, pero cuando están bien no. Entonces no hay una vida espiritual ahí, sino hay una vida de necesidad. Entonces cuando la persona entra en esa vida espiritual, la vida de necesidad se hace como en un segundo plano. O sea, para uno es más importante lo espiritual. Claro. Lo material está en un segundo plano. Mire, el hermano Ángelo decía algo, la mujer dejó el cántaro, o sea, dejó lo material, lo de ella. Dijo, ya nomás yo no voy a andar con este cántaro teniendo sed a todo momento, y salió corriendo a participar a sus familias, sus vecinos y a todos los samaritanos, dice, y aún el Señor se quedó allí 2 días, dice, porque fue algo irresistible que esto se quedara callado. Entonces la persona comparte, no calla, el espiritual no se queda callado. Por eso nosotros, y usted televidente, nosotros este programa lo hacemos con ese propósito. No estamos quedándonos callados, queremos que usted se haga partícipe de las bendiciones del Señor en su vida. Amén. Por eso es que usted encuentra constantemente personas llevando el evangelio a diferentes lugares en la ciudad, porque son personas que sienten compasión. Cuando el hombre espiritual cuando la persona logra pasar a esa parte espiritual, siente compasión y quiere que todos lleguen a ese precioso mensaje. Ahora, nuestro hermano David hablaba de que hay personas que van y están constantemente de pronto en una iglesia, pero no han podido
aún estando en la iglesia, no han pasado a la parte espiritual. Y ahí pues podemos hablar un poco de Nicodemo, que tenía religión, tenía conocimiento de las cosas del Señor. Incluso en los mensajes de interés les hablaba yo al hermano que comparado con la mujer samaritana, la mujer samaritana conocía menos de las cosas de Dios, pero la mujer samaritana sí pasó a la parte espiritual. Nicodemo se queda en su religión, de pronto por los cargos, de pronto por el reconocimiento. Incluso notamos en San Juan capítulo 3, porque por tiempo no la alcanzaremos a detallar bien, pero en San Juan capítulo 3 usted puede ver la historia y va a notar que Nicodemo ni siquiera se acerca públicamente, sino hace un acercamiento en la noche a escondidas, que nadie sepa, porque Nicodemo tenía algún temor de mostrar el interés, conocer parte espiritual. Así es, encontramos a Nicodemo como temeroso a acercarse a Dios, de pronto no por respeto simplemente, sino por el qué irán mis amigos, qué irá mi familia, que me vean con Jesús. Y hay mucha gente que de pronto no ha pasado a esa vida espiritual, no ha comprendido las cosas del Señor, porque está pensando qué irá mi suegro, qué irá, amén, mi esposa, qué irá mi vecino, el amigo, qué me dirá el compadre, amén. No, y siempre con esa excusa ahí al frente, y siempre colocando ese cántaro primero antes que el Señor. Mire que la mujer samaritana dejó el cántaro, no le importó, dijo, esto es lo que me ayuda a sustentar, pero no, esto lo dejo a un lado, porque esto es lo que me está impidiendo salir, amén, a de compartir. la parte natural a la espiritual. Exactamente. Y vemos que Nicodemo fue al encuentro con el Señor, y aunque era un hombre de conocedor, porque dice que era un principal entre los judíos, y el Señor va y con palabras de halago dice, Señor, sabemos que ha venido de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. Unas palabras que de pronto él quería persuadir al Señor, y que el Señor lo felicitara, y el Señor le dijera, uy, Nicodemo, qué espiritual eres, qué hombre tan tremendo, tan espiritual, que eres un hombre. Pero el Señor empezó a decirle, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puede ¿qué? ver el Ver. reino de Mire, Dios. no dice ni siquiera entrar, dice ver. Una cosa es ver, otra cosa es entrar. Y él cuando dice, si no nacieres de nuevo, él, ¿cómo comparó eso? Como algo biológico, natural, algo natural. Él se vio metido en el vientre de otra vez de la mamá y otra vez naciendo. ¿Sí ven? El natural no percibe. El Señor estaba hablando del nacimiento espiritual. Y ahí podemos ver que la religión no lleva a la parte espiritual como tal, sino es por medio de Jesús. Por eso la mujer samaritana sí pasó a la parte espiritual, porque no se quedó ahí en la parte de la religión. Pero también podemos aclarar de que el hecho de que una persona tenga un reconocimiento o tenga algún cargo importante, eso no quiere decir que no pueda venir al Señor, porque entonces podemos ver también como ejemplo al apóstol Pablo, que estaba a una altura similar, igual a la de Nicodemo, pero el apóstol Pablo más adelante, como decía nuestro hermano Alex, allí cuando hablábamos en los mensajes de interés, que el apóstol Pablo bota eso como por basura, lo opta y dice, no, es que es más importante lo espiritual, es más importante el Señor que estos títulos y todo aquello que pueda uno tener aquí en la tierra, hermano David. Sí, y eso es algo muy trascendental en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque el hermano tocaba cuando el apóstol Pablo rinde eso, o sea, rinde el conocimiento, rinde toda la trayectoria que él tenía. Y entonces, al rendir eso, le da la oportunidad que el hombre espiritual, mire, él tenía religión, conocimiento, los estudiosos bíblicos dicen que bien el apóstol Pablo podía haber sido tenido en cuenta como uno de los grandes pensadores, filósofos de su tiempo. Tal vez si él no se hubiera convertido, los libros de historia estuvieran hablando de él en esa parte. Pero este hombre entendió que tenía que rendirse, y rendirse, aunque es darle la victoria a otro, es decir, no fui capaz, no soy capaz más, pero cuando se la damos al Señor es diferente. Por eso hay un nuevo nacimiento en el apóstol Pablo, por eso hay un renacer, y el apóstol Pablo adquiere de ser un hombre terrenal con conocimiento,
la vida espiritual. Así es. Y uno puede analizar, hay mucha gente, y uno no está criticando ni está juzgando y está diciendo no se estudie, no se prepare, pero hay mucha gente preparada, hay mucha gente con gran conocimiento, intelectual, gente que uno dice que brillante, cómo Dios le ha dado esa sabiduría, pero espiritualmente son personas aún con pensamientos y con actitudes aberrantes y desordenadas, ¿sí? con relaciones y comportamientos muy desagradables. Puede uno encontrar a gente preparada, pero con cosas espirituales vacíos, no tiene nada de lo espiritual. Y por eso es que el apóstol Pablo entendió eso, y el versículo 7 del capítulo 3 de Filipenses, él dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, él dijo, los títulos, qué bueno, los adquirí, pero eso para mí pasa a un segundo plano. Eso para mí es prácticamente basura, así lo dice, porque para él le importaba era ganar a Cristo. Él le importaba era, y mire que es de los apóstoles que Dios le revela muchas cosas espirituales. Dice que él subió al tercer cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él entendió que había algo mejor, que lo terrenal, algo mejor que la casa, algo mejor que el carro, algo mejor que las cosas que uno recibe acá son buenas, pero hay algo mejor en la vida espiritual que Dios nos quiere dar. Sí, el apóstol Pablo pudo entender eso, y lo podemos notar a través de los Hechos de los Apóstoles, después del capítulo 9 que narra su conversión. De ahí en adelante en la Biblia usted va a poder encontrar a un apóstol Pablo de una manera ya como un hombre espiritual. Por eso también en la base que tomamos allí en 1 Corintios capítulo 2, precisamente él es el que está hablando del hombre natural y del hombre espiritual en esos versículos 14, 15 y 16, porque ya él había tenido esa experiencia de pasar, de pensar de una manera natural, de los conocimientos, de los cargos y todo lo que se puede obtener, ahora a decir lo que nuestro hermano leyó allí en ese libro donde Dios le da ese conocimiento y le da a entender allí en Filipenses, que es el libro donde él escribe esto, o la carta donde él le escribe, dándole a entender Dios a través de esa transformación, que ya eso era un segundo plano, que es bueno si usted puede capacitarse, claro, usted lo puede hacer, pero siempre acordándose de que lo más importante no está en el conocimiento, es algo que le va a servir, que le va a ayudar, pero Dios debe estar siempre en el primer lugar, por encima de todo, no solamente del conocimiento, por encima de lo que usted pueda adquirir, de su familia. Dios siempre quiere el primer lugar, y eso es lo que usted tiene que hacer, querido amigo, si usted quiere darle la oportunidad a ese hombre espiritual nacer dentro de su vida. El tiempo nos ha avanzado rápidamente, así que invito a nuestro hermano David a que dé la dirección en el lugar donde Dios le está permitiendo llevar el mensaje de la palabra de Dios. Sí, gracias a todos los televidentes por esta oportunidad que nos ha permitido llegar a su hogar. Estamos ubicados en la calle 21, número 65106, del barrio El Progreso, Cerro Pico, eso es por la cancha, por la parte alta, la primera cuadra que hay entrando allí, por la parte alta. Ahí estamos haciendo culto los martes, jueves y sábado a las 7 de la noche, domingo 8 de la mañana, escuela bíblica dominical para niños y adultos, y culto evangelístico en la tarde. Qué bueno sería a usted vecino que está ahí pendiente, a usted que es habitante allí de este sector, que nos acompañe. Allí estamos ubicados y estamos dispuestos a atenderle. Dios les bendiga y gracias por esta oportunidad. Bendito el nombre de Jesús. También mi invitación a todos los amigos y hermanos que nos puedan
a acompañar los cultos el día miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos a la escuela dominical a las 8:30 en el barrio Nueva Esperanza, avenida 19, número 430. Una cordial invitación para todos aquellos que nos están viendo, que saben que hay una iglesia. Para mí es una bendición recibirles y poderles invitar. También motivarlos para que esta palabra que se ha enseñado en esta mañana sea de gran bendición y que procure hacer lo que hizo la mujer samaritana. Ella dejó, amén, reconoció su pecado y empezó a disfrutar la bendición de Dios y no se quedó como Nicodemo, que él no comprendió las cosas del Señor por su orgullo, por su manera de pensar. Hay que mejor rendirnos al Señor. Así que, amigo, si usted quiere acompañarnos, está bienvenido en el barrio Nueva Esperanza y todos los barrios alrededores, Brisas del Sol y La Fe. Dios le bendiga a todos ustedes. Amén. Están invitados a aquellos lugares y en cualquiera de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial que hay aquí en la ciudad o hasta donde llega la señal de esta transmisión, usted puede buscar una iglesia del Movimiento Misionero Mundial. En mi caso, los invito a la Avenida Las Américas, número 560 del barrio Chapinero, cultos martes, jueves y sábado, 7 de la noche y domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Allí nuestro pastor Isaías estará dispuesto a atenderle y a ayudarle en su parte espiritual para que usted pueda dar esa oportunidad a ese surgir del hombre espiritual y de la parte espiritual que tanto necesita usted en su vida. Ese es el mensaje y esa es la dirección al lugar donde le invito para que usted pueda tener esa oportunidad. Damos final a este programa, no lo olvide, lunes a viernes, 11 a 12, aquí por Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Dios les bendiga a todos ustedes y que tengan buen día. Me salvaste, me diste vida, mi tristeza en tu alegría. Tú sanaste todas mis heridas.